Muy bien, entonces dejamos el registro, 13 personas virtual conectadas y 6 personas presencialmente. Vamos a hacer una presentación de las personas que vamos a participar por parte de la administración municipal e inmediatamente pues vamos a dar inicio a esta jornada. Vamos a presentarles una serie de variables jurídicas, adicionalmente técnicas y concretamente frente al concepto económico que son los avalúos. Entonces, nos acompaña el día de hoy la ingeniera Estela Velázquez Ramírez, desde la gestoría catastral. También nos acompaña Asdraldo Nava, Jorge Muñoz, Camilo Benavides y quien les habla, Hernán Castellanos, del operador catastral de empresas públicas de Zipaquirá. Digamos que, en resumen, nosotros, los dos actores que acabo de mencionar, el gestor y el operador, tenemos la misión particularmente del ejercicio catastral. Para este caso, lo que venimos a explicar y a socializar tiene que ver con la actualización catastral parcial que se realizó el año 2023 en 16 conjuntos, por supuesto incluido los nogales. Entonces, vamos a iniciar con el proceso. Señora Lorena Castro, que está virtualmente, me confirma si me está escuchando bien y si está visualizando en pantalla nuestra presentación. O alguien de las personas que asiste me confirma si están viendo. Sí, señor, lo escucho bien. Y está visualizando la presentación, ¿correcto? Sí, señor. Bien. Entonces, como podemos observar en pantalla, hicimos el proceso el año pasado y el ejercicio o el resultado se ve reflejado en esta vigencia 2024. Evidentemente, uno de los impactos que hay es lo relacionado con el impuesto predial, ya que con la información catastral que nosotros recopilamos, esta línea de base para el cálculo del impuesto predial. Entonces, esta presentación se divide en dos partes. Voy a hacer una explicación jurídica, hay que darle un marco jurídico, que ustedes conozcan las reglas de juego. Y luego nos vamos a enfocar en lo que más les interesa a ustedes, que es la información de avalúo, ¿sí? Tema relacionado con el impuesto predial. Entonces les voy a agradecer que me tengan un poco de paciencia. Tengo que explicar esto para efectos jurídicos, para efectos de cumplir con la norma frente a la socialización. Bien, entonces muy concretamente tenemos la resolución 096 del 2021 que habilita al municipio de Zipaquirá como gestor catastral. La explicación de esta situación es la siguiente. Hasta un tiempo, hasta el año febrero del 2021, todos los trámites catastrales estaban centralizados en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿sí? Evidentemente esto generaba unos inconvenientes y pues más allá de eso, el municipio de Zipaquirá toma la decisión de aceptar la invitación de la descentralización del catastro y efectivamente tener su oficina, tener todos los servicios catastrales aquí en el municipio, aunque pues vale la pena señalar que había una unidad operativa, pero era del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Esa oficina funcionó en el San Pablo en los últimos años. Pero entonces ya pues el municipio asume esa responsabilidad catastral. Entonces, por esa razón, es el gestor catastral, que es el municipio, que es una dependencia o una oficina adscrita a la Secretaría de Hacienda, quien ha venido liderando estos procesos catastrales, y nosotros desde Empresas Públicas de Zipaquirá, lo que algunos de ustedes conocen como el acueducto, hicimos el proceso o las actividades operativas, visitamos los predios, procesamos la información y generamos unos resultados. Bueno, adicionalmente, tenemos el contrato interadministrativo 763 del 2022, en donde el municipio, la administración municipal, contrata a empresas públicas de Zipaquirá. Nosotros tenemos una experiencia en servicios públicos, por supuesto, con todos los retos que se viven día a día, y ejecutamos la operación catastral, ¿sí? Hay un contrato entre el municipio y la empresa, Empresas Públicas de Zipaquirá, ¿sí? Esa es un poco la relación. Por eso, cuando se hicieron las visitas y hoy día, frente a lo que es la operación y los trámites,
el proceso se está desarrollando en empresas públicas de Zipaquirá. Es decir, si ustedes tienen algún trámite, alguna duda en relación a catastro, ese proceso se está desarrollando en nuestras instalaciones, en la carrera 15, 1 Sur 11, ahí al costado izquierdo del hospital regional, ¿cierto? Ahí nos van a encontrar para cualquier trámite, para cualquier pregunta que pueda surgir. Bien, frente a la actualización ejecutada el año pasado, tenemos dos momentos claves, evidentemente, uno de apertura, ¿sí? Nosotros no podemos arbitrariamente, espontáneamente, iniciar un proceso de actualización catastral, sino que todo se establece en una resolución administrativa que genera el municipio o la administración municipal de Zipaquirá. Entonces, para ello tenemos la resolución 758 del 24 de julio de 2023. Voy a bajar un poco el tono porque esto tiene bastante ese cambio. Entonces, aquí se ordena el inicio del proceso de apertura de la actualización catastral. Como les mencioné, ya más adelante vamos a ver la lista de los conjuntos que efectivamente se actualizaron. Estos instrumentos normativos los encontramos en la página del municipio para su consulta, ¿de acuerdo? Esa es información pública, así como lo que estamos haciendo hoy, que es socializando, compartiendo esta información. Todo lo que inicia tiene que finalizar. ¿Cómo lo cerramos o finalizamos? Con la resolución administrativa número 1703 de diciembre de 2023. En la resolución inicial nos planteamos o hicimos una planeación, 16 conjuntos, una serie de valores, una estimación de recaudo en materia predial. Y en el cierre, pues ya evidentemente tenemos claro cuáles fueron los resultados. Este ejercicio que nosotros estamos haciendo es muy similar a una rendición de cuentas, de hecho lo es, ¿cierto? Entonces, aquí miramos cómo quedó el tema de los avalos, cuáles fueron los créditos que efectivamente se actualizaron. Y por supuesto la información tanto gráfica como alfanumérica, es decir, cada uno de los polígonos o las formas físicas, geométricas que tiene cada uno de esos predios. En este caso, pues, hay cierta homogeneidad porque estamos hablando de propiedad horizontal, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con las variables jurídicas, físicas y económicas, es decir, establecer propiedad o propietarios, la parte física, que es un área de terreno, con los coeficientes, en este caso, en propiedad horizontal, las áreas de construcción de cada uno de sus predios o apartamentos, como ustedes lo conocen, y las características de los mismos, ¿cierto? No es lo mismo reconocer un predio, digamos en este caso propiedad horizontal, vivienda de interés social, ¿de acuerdo? En sus predios están categorizados como eso es importante tener en cuenta. No es lo mismo si lo comparamos, por ejemplo, con la zona rural, encontrar una vivienda quizás precaria que ni siquiera tiene piso, sino encontramos la tierra viva, ¿cierto? Y pues de pronto unos materiales pues bastante precarios. Evidentemente ahí es donde se empiezan a establecer las diferencias en los avalúos a partir de esos materiales y las condiciones de la propiedad. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que proporcionalmente a esas características y obviamente pues con un estudio de mercado, oferta y demanda, se establecen los avalos. Ese es uno de los resultados claves que nosotros presentamos en esta socialización. Bien, normativamente la actualización catastral se enmarca dentro del 248 en este articulado 5 veces el 2, en donde establece que la actualización catastral es un proceso, lo voy a leer textualmente, mediante el cual se realizan cambios y correcciones en la información relacionada con los bienes inmuebles en una área geográfica determinada. Digamos que el proceso de actualización catastral, como lo mencioné anteriormente, tiene una línea de base y es un estudio o un diagnóstico. Entonces, se hizo un ejercicio de priorización en donde en términos generales se identifica un nodo de desarrollo del municipio de Zipaquirá. Es evidente, simplemente pues empezamos mirando a nuestro alrededor y encontramos un importante desarrollo urbano, construcciones, apartamentos. ¿Estamos ubicados en qué comuna? ¿En qué comuna estamos? 1, 3, última palabra.
Bien, en el estudio de diagnóstico que nosotros desarrollamos, que es un anexo de la resolución de apertura, identificamos nodos de desarrollo tanto en la comuna 3 y comuna 4, ¿sí? Entonces, ese es uno de los elementos que nos permitió pues, focalizar la actualización catastral desarrollada el año pasado, 2023, que son 16 conjuntos. Bien, ya para cerrar la parte general del proceso de actualización catastral, aquí tenemos una diapositiva que busca sintetizar el proceso en conjunto. Entonces, pues para hacerlo muy resumido, desarrollamos una etapa operativa y un proyecto operativo. En la preoperativa desarrollamos un ejercicio de planeación. Ahí está inmenso el concepto o el estudio diagnóstico que les mencioné. Todo un proceso de alistamiento de información. Este definitivamente es un ejercicio técnico operativo. Obviamente, pues establecemos una programación de recursos, personal, tecnología y, por supuesto, los estándares de calidad de cada uno de los productos. Operativo, como su nombre lo indica, ya es el ejercicio, la acción concreta. Por ejemplo, en esta etapa operativa se hacen las visitas, ¿sí? ¿Alguien de ustedes o tienen presente la visita de reconocimiento predial? Esto es algo que se hace en conjunto con la administración en particular. Tengamos en cuenta que la propiedad horizontal se caracteriza por la homogeneidad. Es decir, por ejemplo, aquí se identifican, por ejemplo, una, dos o tres tipologías. Entonces, el ejercicio de reconocimiento, como los predios o los apartamentos son homogéneos, yo puedo tomar, ¿sí?, uno que sea representativo de los demás. ¿Por qué? Pues porque tiene las mismas características, áreas, materiales, entre otros. Entonces, digamos que allí se aplica un concepto de métodos indirectos, ¿sí? Entonces, hacemos ese proceso pues, para facilitarlo, para que sea un ejercicio eficaz. Adicionalmente, pues, ya digamos en la oficina, hacemos un procesamiento de esa información para precisamente establecer cuáles son los avales, digamos, individuales o particulares y pues los avales en conjunto, tanto de los predios que actualizamos como, por supuesto, también el aval para toda la jurisdicción del municipio de Zipaquirá. Hay otros elementos, pero pues, digamos que estoy mencionando los más relevantes. Bueno, por supuesto, bueno, lo estaba mencionando, avalos, que me parece importante que las personas que están tomando nota, el aval tiene un estudio de mercado, ¿cierto? Hay que hacer un ejercicio de estudio de mercado que, como su nombre lo indica, se basa en la oferta y demanda, ¿sí? Es un ejercicio que se hace en el momento, porque evidentemente en el tiempo hay unas variaciones. Dicho de otra manera, ustedes compran por un valor, compraron en su momento por un valor determinado, por una cuantía, pero evidentemente esa cuantía varía en el tiempo. Lo lógico y lo normal es que aumente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una persona paga o pagó en su momento, es un ejemplo, 150 millones de pesos hace 3 años, hace 5, hace 10 años. Hoy, si traemos esa cifra de valor presente, evidentemente es superior. Entonces, digamos que ese es un concepto clave para pues, dimensionar y para aplicar el cálculo de los ángulos cadastrales y, por supuesto, comerciales. Finalizo con la etapa postoperativa. Allí es donde sistemáticamente se materializan los resultados. Este ejercicio que estamos haciendo tiene que ver, está enmarcado en la etapa postoperativa, socializar, hacer un ejercicio de interlocución y presentar, insisto, los resultados. Digamos que tenemos varios productos, una base de datos catastral para la Secretaría de Hacienda, para el cálculo del predial, informarle a la comunidad, ese es otro producto. También pues tenemos que informarle a los entes de inspección, vigilancia y control, que en el caso del catastro y la superintendencia de notario de registro, y la autoridad catastral, que es el IGAC. Naturalmente, pues reportamos a otras dependencias, a otros órganos de control.
Bien, pero digamos que en general ese es todo el proceso. Ustedes ven allí cada una de las actividades que he mencionado. Muy rápidamente, como he mencionado, este es un ejercicio técnico, entonces tenemos unas herramientas que usamos para particularmente capturar la información. Formatos de visita técnica, allí pues registramos las características jurídicas, físicas y económicas de cada uno de los predios. Un registro fotográfico, de allí es un informe jurídico que, como su nombre lo indica, pues muestra en ese momento el estado, la relación del predio con un sujeto de derecho, ¿cierto? Lo que se conoce, por lo menos en este escenario, como la propiedad. O sea, hay otras categorías. Por supuesto, está el producto consolidado de todo esto que estamos diciendo y haciendo, que es la base de datos fotográfica, acorde con un modelo estándar, pues, en lo que tiene que ver con Colombia, que es el modelo LADN. Esto, pues, como su nombre lo indica, es una base de datos relacional donde están los datos, en este caso es la jurisdicción de Zipaquirá. Aquí están registrados los propietarios, la variable física y, por supuesto, lo que tiene que ver con lo económico. Bien, no sé si hay, pues, en algún momento tú me quieres complementar con algo. Bueno, este es el resumen de los conjuntos objeto de esta actualización catastral parcial focalizada. Entonces, algo que vale la pena resaltar, evidentemente estamos hablando de propiedad horizontal, algunos ubicados, o la gran mayoría ubicados en la zona urbana. También hicimos un trabajo en zona rural relacionado con condominios. Entonces, aquí estamos mencionando un poco lo que yo les mencionaba al principio, es la identificación por medio de un estudio o de un diagnóstico de los nodos de desarrollo del municipio o las zonas de desarrollo. Entonces, aquí se ven reflejados esos 16 conjuntos. En este ejercicio, cuando mencionamos 16 conjuntos y qué pasó con el resto del municipio, pues ese es un contraste que normalmente las personas hacen. Lo cierto es que el proceso de actualización catastral debe darse para todo el territorio. Y eso es justamente en lo que estamos trabajando. Precisamente para que todos, digamos, en equidad frente a la actualización catastral y efecto, pues, en materia de impuestos, en materia de planeación del desarrollo, pues todos estemos pues, en las mismas condiciones. Esta diapositiva, ya con esto voy cerrando para entrar en la minucia. Este ejercicio nos gusta porque aquí tenemos un antes y un ahora, ¿sí? Entonces, aquí observamos claramente y coloquialmente un potrero, ¿cierto? Un potrero. Obviamente aquí ya veíamos ese desarrollo, ya venían esas propiedades horizontales, estos grandes proyectos permeando de alguna manera la ruralidad de los municipios. Evidentemente, este es un fenómeno que nosotros empezamos a Zipaquirá, en Sabana Centro, Sabana Occidente y en varios escenarios de Colombia. Y aquí, a la derecha, pues ya encontramos que este potrero hoy pues ya tiene un desarrollo urbano, tipo urbano, en construcción, en oferta inmobiliaria muy importante. Y continúa, ¿cierto? Mientras hablamos en este momento, se siguen desarrollando proyectos inmobiliarios, proyectos para solucionar esa demanda de vivienda. Bien. Para cerrar mi intervención y darle la palabra a la ingeniera Estela, un tema relevante en todo este ejercicio es el componente económico. Entonces, leo textualmente: el método evaluatorio elegido para este proceso es la valoración puntual, de acuerdo al indicado en el decreto 148 del 2020, por eso es importante establecer ese marco normativo y las demás normas concordantes, complementarias, donde se recopila información de la normatividad vigente
así como un instrumento clave, pues, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. La Zipaquirá es POT, ¿sí? Por el número de habitantes y por otras variables. Y la recopilamos en el proceso de reconocimiento predial y las visitas del evaluador. Buscando mencionar esto de otra manera, hay un ejercicio que tiene que ver con zonas geoeconómicas, pero bueno, concretamente, viendo al tema clave, se desarrolla un ejercicio de mercado, ¿sí? Para establecer esos avalos, ¿sí? Esos avalos, eso es supremamente clave. Les mencionaba ahorita que frente a la resolución de apertura, ¿sí? Y por supuesto a la resolución de cierre, ahí están los correspondientes anexos en donde se explica el ejercicio de avalúo aplicando método de mercado. Bien, aquí hay una nota importante. Los predios que son priorizados en la actualización catastral parcial fueron aquellos bajo reglamento de propiedad horizontal, en el caso de ustedes, por supuesto, que cuentan con construcciones y unidades por incorporar y los predios inscritos con área cero. ¿Sí? Esto dicho de otra manera, pero pues, en el ejemplo que vamos a observar ahorita con recibo y con un poquito más de detalle, pues es un poco lo que veíamos en la imagen, ¿no? La imagen comparativa. El municipio se está planeando, se está administrando, se está gobernando con información desactualizada. La más reciente actualización catastral que se hizo en el municipio de Zipaquirá data del año 2008. ¿Alguien de ustedes, año 2008, ya vivía acá? ¿O todos son recién llegados? Entonces, digamos que ahí es donde uno empieza como a dimensionar. Seguramente ustedes tienen amigos o familia que sí vivían, pues, que en esa temporalidad 2008, y evidentemente el municipio ha cambiado sustancialmente. Sí, un crecimiento poblacional sustancial. Entonces, eso se ve reflejado particularmente aquí. Bueno. Y por supuesto, se tuvo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 1995 de 2019 y los diferentes escenarios que aquí se abordan en el momento de estimar el título. Frente a eso, lo único que quiero decir es que en ese momento, año 2019, se categoriza al catastro como un servicio público. Eso es muy importante. Eso genera unas obligaciones de los diferentes actores, derechos y deberes. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, pues, a nivel del municipio de Zipaquirá, desarrollemos y actualicemos el catastro. Bien. ¿Explico esto? Listo. Bueno, entonces, naturalmente, como línea de base del catastro tenemos la información jurídica. Entonces, aquí menciona los estudios jurídicos consisten en recopilar la información que indica el modelo LADM, sin entrar en tecnicismo ni más faltaba, pero pues el modelo LADM es nuestro derrotero, ¿sí? Es de alguna manera la forma en que nosotros cumplimos con la norma nacional y aquí se plantean unos estándares de calidad frente a la información que se debe recopilar. Este tema del modelo del IADM está relacionado con normas ISO, ¿sí? O de pronto un poco lo que seguramente ustedes conocen en materia de ICOMTEC, normas técnicas. Entonces, en resumen, nosotros pues, nos debemos a ese modelo y recopilar la información de esos, digamos, de esas variables. Propietarios, es un poco lo que ya he mencionado, áreas, título de dominio, entre otros aspectos que complementan esta información. Mediante la descarga, dice aquí, por medio de la página de la Legalía de Registro de la SNR, ya explico eso, solicitó escrituras de las diferentes notarías, dice acá que para esta última labor se generan las proyecciones de los oficios para cada notaría solicitando las escrituras específicas de cada predio, y se proyectan los oficios dirigidos a planeación con el fin de solicitar copias de escrituras y reglamento de propiedad horizontal. ¿Cuál es la interpretación de eso? Quisiera empezar indicando que el catastro no es análisis de propiedad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Catastro es sinónimo de inventario o de censo.
El DANE hace censo, ¿cierto? Normalmente hace censo poblacional, de viviendas, servicios públicos. Catastro es un censo. Entonces nosotros vamos a hacer un ejercicio de inventario de esta jurisdicción y tomamos como línea de base la información jurídica. ¿Quién o qué entidad o qué órgano del Estado nos da esa información? Notario del registro. Eso es lo que está diciendo acá. Cuando nosotros hacemos el proceso de actualización, validamos en la plataforma Uno, que básicamente es un acceso que nos dan a nosotros y encontramos información jurídica muy similar a lo que se encuentra en un certificado de tradición de libertad. Y por supuesto las notas de escritura. ¿Sí? Entonces ahí encontramos propiedad, área, ¿cierto? E información complementaria. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos esa línea base jurídica, porque como seguramente lo indicará la ingeniera Estela, los predios son jurídicos, ¿sí? O sea, tienen esa esencia es jurídica. Y luego, por supuesto, se hace una validación física y económica, ¿sí? Ese tema es supremamente claro. Entonces, nosotros no nos mandamos solos, no de forma arbitraria decimos, es que esto es así jurídicamente, físicamente, pues obviamente hacemos un reconocimiento. Pero digamos que particularmente en estos proyectos donde hay un reglamento de propiedad horizontal, nosotros asumimos que evidentemente aquí se están cumpliendo las reglas de juego. ¿Por qué? Porque ustedes compran, hacen una compra específica en un coeficiente de propiedad, una construcción, un área de construcción y unos materiales, unas características, ¿sí? Ustedes compran de forma específica, ¿cierto? Con unas características muy específicas. Bien. Bueno, entonces les agradezco que me hayan escuchado. Ahora vamos a entrar en una minucia ya en materia de avalúos, un tema más detallado. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta de esta socialización del proceso de administración. Dentro de lo que ha hecho el ingeniero Tan, vamos a hacer un resumen muy rápido. Entonces, ¿qué analizamos en estos minutos? Analizamos la parte jurídica, revisamos si hay una ley del propietario, revisamos que ustedes de pronto han vivido aquí, que hay cambiado vecino. Revisamos la parte técnica, pues como bien mencionan, con el tema de las áreas y los porcentajes de copropiedad, que muchos de ustedes están familiarizados con su escritura de compraventa, pero no con su escritura de compraventa horizontal, que fue previa a la compraventa, me parece cierto. Entonces, en esa escritura de compraventa, efectivamente, vienen todas las reglas del juego dentro del conjunto, y lo que nosotros hacemos es revisar cómo está el reglamento propio horizontal, pues traerlo, si hay algún cambio, si hay alguna modificación de ese reglamento, o si ha estado igual. Para nosotros es importante es que ustedes ya han pagado su impuesto predial, porque este es un conjunto que está incorporado en la base catastral. Entonces, de pronto vamos a repasar aquí la información que trae el recibo del impuesto predial, que es su cédula catastral de 30 dígitos, que si ustedes miran el recibo de este año con el recibo del año anterior, el de este año en ese número más completo, ya es titulado de acuerdo a lo que dice la resolución 849 titulado del Disculpe, número pero no se está nacional. Entonces, escuchando ese es un bien. número que Está nosotros muy actualizamos. cortado. Este nos permite saber en dónde están, en qué no están, en dónde están, en qué no están, el tratamiento es, si es un parqueadero, si es un depósito, si es un local, si es un apartamento. Todas esas datos nos traen nuestro documento de inventario. Viene No estamos, para poder hacer pero es que se está escuchando la cortado. verificación de esta información anterior, poder tener no se está entendiendo nada. la dirección del predio, el propietario y el Me confirman, por favor, me están informando que no se escucha. No, no se escucha nada. Déjeme validar. Nada, Se nada. oye entrecortado y no se entiende nada de La lo que ella señora está está, diciendo. la señora está Perdón. muy O está muy lejos. lejos del micrófono, no sé qué es lo que está pasando. No, la señora está muy lejos. Ahorita vamos a ver que este dato de ese último año del pago, la fecha que pagaron el valor. ¿Qué pueden hacer diferente a lo que ustedes tienen en estos recibos? Pues es el avalúo que ustedes tienen aquí, este avalúo catastral,
la tarifa Se está de acuerdo al estatuto tributario y el valor del impuesto predial. Yo no sé si alguien tenga un recibo anterior, el del año pasado, no sé si alguien tenga aquí un recibo del impuesto predial anterior. En este conjunto, los apartamentos tenían una valor catastral más o menos de 35 millones de pesos. Y tenían una tarifa diferente, creo que era como, o del 5 también, tenían una tarifa. ¿De cuánto? ¿De 9? De 9. Bueno, entonces, ¿qué hicimos este año? Este es un conjunto que trae características de vivienda de interés social, ¿sí? Y si ustedes ven la ley que nos dice que es el avalúo catastral, pues el avalúo catastral es un porcentaje del avalúo comercial, que no puede ser menos del 60% ni más del 100%. Entonces, es algo que a nosotros ya nos establecen unas condiciones en este conjunto, en todos los conjuntos que nosotros actualizamos, porque de pronto en los 16 conjuntos que Hernán mostró, hay varios que están en estas mismas condiciones de ser un conjunto de vivienda de interés social. Entonces, en este instante, el avalúo en ese predio, pues porque tiene tapado la parte de pero ya creo que son 107 millones de pesos. Sí. 107 millones de pesos, que sé que efectivamente está, pues, de acuerdo a las condiciones de mercado, dentro de lo que nosotros hicimos en el avalúo comercial, y que nosotros tenemos establecido para este conjunto. ¿Cómo se hace la liquidación del impuesto predial? La liquidación del impuesto, o sea, ¿cómo haya un valor? Pues este valor es utilizar esa tarifa por ese valor de valor y dividirlo por 1000. Si alguien lo hace en una calculadora, este no es el valor que le va a dar el cada. ¿Quieres hacer Sí, pero entonces aprovechando, es que hay personas aquí que me están informando que no se escucha bien. Don Oscar, buenas tardes. ¿Ahí me está escuchando bien? Ay, sí, es que la señora está muy lejos del micrófono, no se escucha Listo, nada. A ya ella no vamos se le a escucha nada. corregir esa situación y le Sí. reitero que este ejercicio lo estamos grabando, entonces van a tener también la oportunidad de revisarlo nuevamente, ¿sí? Y recuerden que pues Sí. también vamos a estar en las oficinas de Catastro para atender a, digamos, dudas puntuales o si es necesario profundizar en algunos temas. Listo, entonces retomamos el ejercicio. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio de calculadora, ¿no? Estela, ahorita que te acerques acá para que se escuche mejor, para que hagas tu exposición más cerca al computador. Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cómo se calcula el valor del impuesto predial. Espérame un segundo y comparto toda la pantalla. Bueno, nuevamente con las personas que nos están acompañando virtualmente, están viendo en pantalla recibo de impuesto predial, ¿correcto? Sí, señor. Sí, es correcto. Listo, don Oscar. Ahora y demás personas. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio con calculadora para que ustedes observen cómo hacemos el cálculo, o bueno, cómo Hacienda hace el cálculo del impuesto predial. Entonces, ¿qué vamos a tomar? El valor del avalúo. Por la tarifa. Bien, 107.844.917. Listo. 5, Por 5. que es la tarifa, Eso dividido entre 1000. dividido entre 1000. Igual. 539.224.585. ¿Dónde encontramos ese número? Dice aquí el siguiente, que es impuesto de 334,833. Bueno, claramente hay una diferencia, ¿cierto? Claramente hay una diferencia. Entonces, realmente, si hacemos el cálculo como dice, pues el valor sería 539.000. ¿Qué es lo que pasa? En una diapositiva anterior mostramos una ley que decía la ley 1995 del Producto 19. ¿Qué quiere decir? En estos predios que ya están incorporados en el catastro, usted no puede cobrar más del doble de lo que pagó el año pasado. ¿Sí? Y entonces, por eso, pues, Hacienda lo que hace es liquidar y tener en cuenta la 1995, un descuento que debe venir en el, ya vamos a revisar el descuento que viene y ese es el pago que van a pagar este año, ¿sí?
pues también viene el descuento del 15% por pronto pago. Y ahí está lo que les llega a ustedes, este recibo que ya tienen algunas personas en su poder. ¿Qué hemos tenido en cuenta? En un predio, nosotros Zipaquirá, que no está actualizado desde el año 2008, tiene unas tarifas diferentes. Esta tarifa de aquí tiene una tarifa diferente si el predio está actualizado o no está actualizado. Si el predio no está actualizado y tiene un avalúo de 107 millones de pesos, paga una tarifa del 13 por metro. Paga. En este instante, paga una tarifa del 13 por mil. Este que está actualizado, que tiene 107 millones, tiene una tarifa de 5. Entonces, lo que nosotros hacemos, pues, es, como hay que le subimos un poco el avalúo, pues, entonces, que tenga la tarifa de acuerdo al estatuto tributario para los predios que sí se han actualizado y que tienen su condición vista. Es decir, quiero que vean esa diferencia, porque, claro, usted mira que la tarifa del TLS, pues el valor de pagar del impuesto predial es como de 1.400.000. ¿Sí? Entonces, este tiene una tarifa del 5, con ese avalúo de 107 millones de pesos. Si quieren, miren una otra, pero creo que la otra es igual. Bueno, aquí viene una de las consultas que nos hacemos, que nosotros hacemos en la oficina de registro y sujetos políticos. ¿Los han explicado? Sí. Bien, esta es nuestro estatuto tributario. Sí. Aquí nosotros tuvimos una modificación en el estatuto tributario del 8 de noviembre. Dice, mire, habitación, esto no estaba en nuestro estatuto tributario anterior. Pero es más grande ahora. Ya, lo podemos ampliar. Voy a enfocar en el cuadrito. ¿Mejor? En el cuadrito de arriba, aquí dice, mire, entre 100 millones y 150 millones de pesos para una tarifa. ¿Sí? Si miran los anteriores que no están actualizados, decía, mire, esos van a pagar la tarifa del 13 por mil. Aquí también ya la cambiamos un poco, pero estos son para los que están actualizados. Los que no están actualizados, pues todavía tienen una tarifa alta. Entonces, siguiente, si quieres. ¿Por qué me gusta mostrar esa diapositiva? Pues porque es para que ustedes se den cuenta que sí tienen una tarifa diferencial dentro del tema del estatuto tributario. Este es, pues, también el ejemplo de la tarifa. Y tengo esta. Sí, ese sí es de Nogales. Este no creo. Transversal 22, pero sí creo que sí. Pero pues también es un problema. Aquí hay un descuento. Ajá. Pero lo que dice 29 es un descuento. Y lo que va a pasar antes de abril por el pronto pago. Voy a mirar aquí, que es el ejemplo que nos trae. A ver, dice que pagó 381.000 pesos el año pasado, que Pero sí, según. Creo que este sí es. Creo que incluso se parece a ese que tenemos en el ejemplo. Este tiene tarifa de 5, una valor de 105 millones. Ajá, sí, sí es ese. Y con el pronto pago da 455,447. Sí, Sí, ese es. sí, ese es. Es una de las figuras. O sea, que está dentro de la norma. Está dentro de la norma. Sí, entonces, efectivamente, tuvimos en cuenta todos los parámetros que nos dice la ley para el cálculo del predial y para el cálculo del abono. Sí. ¿El cálculo de qué? ¿Pero y qué avalúo tiene? Al lado del 5. ¿Cuánto tiene? 105 millones. ¿Y qué piso es el suyo? Es un poquito más alto. Claro, la diferencia, nosotros tratamos de tener el pase
para que todos los otros avalúos puedan estar en esa categorización. Es decir, si nosotros cogiéramos el más alto, pues todos quedarían por el de más arriba, pero realmente lo que hacemos es coger como el más base para que todos los otros puedan estar dentro de ese rango. Pues yo siento que cuando tiene eso, que tiene un área un poquito con lo del patio. Sí. Entonces se come como la ya el piso. Bueno, No, eso no pasa. No, eso no pasa. Eso no pasa porque cuando nosotros tenemos en cuenta el área construida, tenemos el área privada construida. Sí. Y analizamos efectivamente que los primeros pisos pueden tener patio. ese tipo que se mantiene, digamos, que siempre no tiene la No. De pronto, si quieres, pon la diapositiva de la que está en la prima. Vuelvo. Este. Si está de 350 millones de pesos, se mantiene la tarifa del 5. Si está dentro de los 156. ¿Qué es lo que pasa? Este conjunto lo actualizamos. Entonces, después de que usted lo actualiza, siempre va a tener un incremento el valor del avalúo. ¿Cómo se hace ese incremento del valor del avalúo? Cuando no hay actualizaciones, entonces se hace de acuerdo a un decreto nacional que saca el gobierno. El año pasado dijo, vamos a tener los predios con un incremento del 4.51%. Entonces, usted lo que hace es que el valor de los 105 lo multiplica por ese porcentaje del decreto nacional. Eso aumenta un poquito, pero no aumentará hasta tener más de 150 millones de pesos. No creo que ese sea el ejercicio. Entonces, mientras se mantenga en ese rango de 100 a 150, va a tener esa tarifa del 5. Cuando usted habla de las actualizaciones del conjunto, eso depende de que ustedes definen para que suba la tarifa. ¿De qué depende? Para que suba la tarifa. Sí, o sea, sé que claro, puede ser un incremento y que este conjunto está actualizado. Sí, estoy mal. Está Lo actualizado. acabamos de actualizar. ¿De qué depende de este conjunto o el área? Siempre hay una actualización. ¿De qué depende? O sea, no porque se lo usan en tercer al lado, porque se encuentra sabiendo que se o una visita. No, nosotros, ¿qué pasa? O mejoramiento de datos. Eso son valorizaciones. Eso es diferente. El impuesto de valorización es diferente. Sí, claro. Sí. Pero vamos a, cuando tú dices que de nuevo cada año puedes implementar de que depende que el conjunto cambie que o está que No, cada año sube o sube. Es decir, el incremento anual que se hace con la base, con el valor base de catastro, tiene dos maneras de subir. Una es que el conjunto no esté, o que los predios no estén actualizados y suben de acuerdo al decreto nacional que les estoy diciendo. Ese decreto nacional es anual, cada año nos dice, mire, esto es lo que tiene que incrementar el valor de los avalúos catastrales a nivel nacional. A nivel nacional, a nivel nacional. Este es un decreto a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, aquí en Zipaquirá, como no tenemos actualización catastral desde el 2008, hay muchos conjuntos que están sin incorporar en la base catastral y otros como este que ya estaba incorporado porque tenían un valor de la valor muy bajo, ¿sí? Entonces, nosotros que tratamos efectivamente de revisar cuando hacemos la escogencia de los conjuntos que vamos a actualizar. Uno, que no estén incorporados en la base catastral, que sean propiedades horizontales, casi todas, pues porque no es lo mismo planear un territorio con 60.000 predios que con 80.000 predios, que es un poco como lo que nos está pasando aquí en Zipaquirá. De verdad, digo, estamos administrando un municipio con una información desactualizada y eso es cierto. Entonces, dentro de nuestra planeación está hacer la actualización completa del municipio, pero pues es que actualizar este municipio es un costo muy grande. O sea, actualizar este municipio realmente tiene un costo de más de 20.000 millones de pesos, entonces por eso hemos hecho algunas actualizaciones parciales. No solamente la hicimos el año pasado, sino desde el año
2021, que nosotros somos gestores catastrales. A nosotros nos entregaron el catastro en junio del 2021 y nosotros en ese año hicimos la actualización de 4.700 predios. En el año 2022 hicimos 6.500 predios. En este año 2023, que son ustedes los que están entrando a vigencia 2024, hicimos 6.189 predios. Entonces hemos hecho aproximadamente, para más o menos, si sumo estas tres cifras, me da 17.000, casi 18.000 predios que hemos actualizado en un municipio donde tiene más de 60.000 predios. Entonces, la idea sí es efectivamente hacer toda la actualización completa, pero mientras no haga esa actualización completa, a los que no actualicen, me toca ese aumento del decreto nacional. O sea, técnicamente somos beneficiarios de tal vez esa actualización porque nos utiliza la actualización de precio de La tarifa. la tarifa. Pues de acuerdo a nuestro valor del nivel y no cumple esa nacional. Así es, en este instante así es, ¿sí? ¿Sí? En este instante así es. Claro, si nosotros hiciéramos una actualización general del municipio, hiciéramos toda la actualización, pues este es un conjunto que ya está actualizado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces ustedes no serían incluidos, sino un poco excluidos, porque ya están actualizados, entonces nosotros mantenemos esas condiciones y lo que hacemos es actualizar el resto. Claro, la norma dice que usted debe actualizar su catastro por lo menos cada 5 años, mínimo cada 5 años. Entonces aquí imagínense si tenemos actualización desde el 2008, ¿sí? Pues la idea es que no esperemos otros 15 años para volver a actualizar el municipio, sino que lo hagamos de una forma más permanente, pues porque si usted tiene un predio en el 2008 con una avalúo catastral que era de 30 millones de pesos y le va aumentando de a poquito, como dice el decreto nacional, y llega una actualización en el 2023 que tiene la facultad de colocarle el avalúo muchísimo más arriba, entonces usted siente muchísimo más ese cambio, ¿sí? Que si lo vamos haciendo realmente actualizando de manera permanente, pues eso se ve, pero perdónenme la expresión, pero no se siente tanto. Claro, y en cambio antes no era de 100.000, antes era solamente poquito, era más poquito. Sí, pero igual también Sí, y no es tan bueno tener esos avalúos tan bajos, ¿no? O sea, cuando usted va a hacer una transacción de su inmueble, si ustedes quisieran venderlo, el tema de la ganancia ocasional, pues es un tema que es mayor el pago que lo que es el pago del predial. y ahí como de esos apartamentos que todavía que ustedes no pueden pensar o no se les sigue teniendo todas las legislaciones de alguna información de esos predios. Cada uno tiene sus condiciones homogéneas, pero tiene sus condiciones particulares. Es decir, nosotros, como yo le digo, nosotros tomamos el más base para que esos de base puedan estar. Lo que yo les decía, si tomamos el más alto, pues los otros quedan por fuera. Si yo tomo el más básico, todos entran dentro de lo que nosotros establecemos en el valor de la valor. Pues, obviamente, el valor, era el valor que está más alto. Entonces, no lo ven alto extraño en ese está como ahí. Entonces, en ese a ver el valor máximo que no sé por qué tenía el año pasado, que no mueve. Claro, porque era un predio que no estaba actualizado. Entonces, para esos predios que no están actualizados hay unas tarifas diferentes y las tarifas están más altas. ¿Cuál es la idea? La idea es que no es porque se haya bajado, es decir, cuando el avalúo catastral está alto, es decir, en este caso el avalúo está bajo, porque el avalúo catastral, yo les decía, es un porcentaje del avalúo comercial
que mínimo es del 60, pero máximo es del 100. Las administraciones municipales pueden tomar la decisión de decir, mire, el avalúo catastral no lo queremos en el 60, sino lo queremos en el 70, o lo queremos en el 80, o lo queremos en el 90. Cuando usted tiene el avalúo catastral en el 90% de su avalúo comercial, tiene una tarifa baja. Cuando usted tiene el avalúo catastral bajo, es decir, en el 60%, tiene una tarifa un poco más alta. Todos los avalúos aquí en Zipaquirá están en el 60%. Pero no es que porque lo actualizamos, entonces la tarifa está más baja, no. Si fuera el avalúo catastral más, en un porcentaje más alto, sí tendría la tarifa más baja. Sí, realmente no es, esta es un poco más progresiva y no se nota tanto este año. No sé si tienen alguna otra pregunta. Pues les agradecemos su asistencia, de verdad que para nosotros es bueno verlos. Yo sé que van a ser multiplicadores de lo que nosotros les hemos contado hoy. En nombre del municipio de Zipaquirá y de las empresas públicas de Zipaquirá como operador catastral, les damos las gracias y les decimos que estamos en total disposición de esas personas que por algún motivo no alcanzaron hoy a esta reunión, pero que quieran ir a nuestra oficina y que nosotros pues de manera igual les expliquemos y podamos revisar sus recibos. Si tienen alguna duda, allá los esperamos. Entonces allá vamos a estar, si está el tema, todas las personas que están en la operación o todos los que estamos de la administración municipal, ahí podemos atenderlos. Entonces, pues cualquier cosa, con mucho gusto estamos para atenderlos, no necesitan cita. Si estamos ocupados, de pronto nos esperan un poquito, pero nosotros los atendemos y de verdad les damos las gracias. Muchas gracias a todas las personas que participaron tanto presencial como virtualmente. Y recuerden que esta grabación va a estar disponible en el canal oficial de YouTube de Empresas Públicas de Zipaquirá para que lo puedan revisar. Y como bien señala la ingeniera Estela, estamos ubicados en la carrera 15111 Sur, Antiguo Acueducto. Estamos en Empresas Públicas de Zipaquirá, costado del Hospital Regional. Entonces allá estamos para atenderlos, para atender casos particulares. Una feliz tarde. Muchas gracias.